Muchachos, buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Empezamos en unos minutos, por favor.
Muchachos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a clases. Espero que todo esté bien y que tengan una excelente salud. Como ustedes saben, estamos ya prácticamente terminando el semestre, entonces en esta clase, que probablemente sea la última clase, a mí me gustaría hablar algo de lo que he hablado con los otros dos cursos, que es un poquito sobre la física, la mecánica y todo lo que ustedes necesitan un poco saber para entender algunas de las cosas que probablemente verán conmigo en cuarto semestre en teoría electromagnética. Victoria, ¿sí se ve la pantalla compartida? ¿Qué se ve? La verdad, yo no le logro ver todavía. No sé si alguno de mis compañeros puede. No, debe verse Ah, negra, sí, ahora sí. debe verse una Está pantalla negro. negra. Sí, Eso es lo que sí se ve, ¿verdad? sí, sí se ve. Ok, entonces, verán muchachos, vamos a empezar con la clase de hoy. Listo. Vamos a, no vamos a hablar exclusivamente de una materia, no vamos a hablar de mecánica, no vamos a hablar de electromagnetismo, no vamos a hablar de termodinámica, no vamos a hablar de fluidos, no vamos a hablar de óptica, sino en general. Les voy a decir más o menos cómo es lo que se maneja en física para lo que se llama la creación de leyes. Entonces, yo voy a poner aquí en esta esquinita leyes, ¿no? Nosotros en física, nosotros en ciencia, nos basamos, el estudio, todo nuestro estudio se basa en lo que son las leyes, es decir, nosotros encontramos en la naturaleza recurrencias, encontramos cosas que se repiten, encontramos algunas situaciones que cada vez que nosotros las repetimos cumplen exactamente las mismas condiciones que en una época diferente. Entonces, vamos aquí a decir algunas de las características de las leyes. Las leyes, básicamente, yo lo que les voy a dar en esta conferencia, porque es importante, es interesante que ustedes conozcan un poquito de física. Eso se llama física, porque no estamos tratando un tema específico. Repito, no estamos tratando con un tema de electromagnetismo, no estamos tratando con un tema de mecánica de fluidos, sino en realidad estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la física, no física actual. Estamos hablando de la mecánica clásica, es decir, de todo lo que nosotros sabemos hasta ahora. Una ley, para que sea ley, debe cumplir al menos tres cosas, muchachos. Me gustaría que en esta clase ustedes participen sobre todo en preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna duda, si hay algo que no está tan claro, pues ustedes me preguntan, ¿no? Bien, una ley física para nosotros es muy importante tenerla, describirla, enunciarla matemáticamente, físicamente, porque la ley es lo que hace que nosotros podamos predecir y muchas veces podamos planificar. Si nosotros descubrimos cosas que se repiten y las entendemos a cabalidad, nosotros podremos primero entender muchas más cosas, más otras cosas diferentes, y lo que es más importante, podríamos manejarnos con lo que nosotros llamamos tecnología y técnica en todo el mundo, siempre y cuando tengamos estas cosas llamadas leyes y las entendamos muy bien. Por ejemplo, digamos que la ley de la mecánica o la ley de la gravedad. Ya esas son las leyes que ustedes pueden que se acuerden. Vamos por partes, muchachos. Miren acá, miren acá. Una ley física se llama ley física si al menos cumple con tres cosas. La primera cosa, que la ley física es independiente del tiempo. Cuando yo digo independiente del tiempo, estoy hablando de la época, no del tiempo como variable, sino de la época. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una ley física, muchachos, si yo tengo una ley física, esa ley debe valer mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 20 años. También fue útil ayer, hace 2 años, valió hace 10 años. O sea, no interesa la época. Si es una ley, podemos hacerlo hoy, después de 5 minutos, después de 20 minutos o después de 1000 años.
Esta parte cumple la ley. Esto es muy importante. No interesa el tiempo en el sentido de época, ¿no? No en el sentido de variable t, porque, por ejemplo, en las ecuaciones de movimiento ustedes tienen la letra t, que significa el tiempo. Yo me refiero a la época. Segunda condición para que sea ley. La ley es independiente de la posición. Nuevamente, no me estoy refiriendo yo a la posición como variable. Estoy refiriéndome, por ejemplo, que si la ley de la gravedad vale aquí en Riobamba, pues tiene que valer en el oriente, tiene que valer en la costa, tiene que valer en Perú, tiene que valer en Estados Unidos, tiene que valer en Europa, en China, etcétera. Si es que es una ley, nosotros debemos decir que es independiente de dónde. ¿Te imaginas tú? Yo estoy seguro que del curso de ustedes, al menos a alguien, uno, es posible que se vaya fuera del país a hacer algún estudio, aunque sea Perú. Me refiero aquí cerca, ¿no? Alguien puede irse fuera del continente, etcétera, etcétera. Imagínate tú que estés estudiando conmigo la ley de Biot-Savart, por ejemplo. Y cuando tú estás aquí, tú aprendiste, tú entendiste, tú resuelves ejercicios, tú puedes hacer miles de cosas. Pero digamos que te fuiste a estudiar en España, por ejemplo, y cuando te imaginas en España que la ley de Biot-Savart no funcione, eso sería un problema. Eso significaría que las leyes físicas, la ciencia, solo funciona en ciertos lugares del mundo y en otros no. Entonces, a eso me refiero con la posición. No tiene nada que ver como, por ejemplo, el día y la noche, porque el planeta se está moviendo, eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si es que tú estás ahorita en España, en España son 12, son las 6 de la tarde este momento. Obviamente ahí las cosas cambian un poco por la rotación de la Tierra. No me refiero a esas cosas, me refiero a las leyes como leyes. Ejemplo, supongamos que tú coges una piedra. Tú estás en un lugar, tú te pones ahí en este lugar y levantas una piedra. Y esta piedra la sueltas. Nosotros decimos que existe una ley llamada gravedad que hace que esto siempre sea atraído hacia el centro del cuerpo más grande donde estás parado, en este caso el planeta. Si es que eso es ley, significa que si yo me voy a la luna, en la luna si yo suelto una piedra también debe caer. Si yo voy a Marte también debe caer. Si yo voy a Júpiter también debe caer. A eso me refiero con posición. Y una cosa nueva, muchachos, esto es el principio del estudio de la física teórica, ¿no? Una cosa llamada invarianza. Voy a escribirle invarianza. ¿Sí? Y otra cosa llamada invarianza. ¿Qué significa que sea invariante? ¿Qué significa la invarianza? Invarianza significa que no cambia. Invarianza significa que se mantiene constante. Invarianza significa que es lo mismo, que no va a haber mayor problema. Eso es invarianza. Pero invarianza con respecto a qué? Eso es lo que vamos a tratar en esta conferencia, en esta clase. Muy bien. Vamos a partir de esto, muchachos. Vamos a partir de esto, ¿no? Yo coloco aquí 3 rectas. Por facilidad, estas rectas son perpendiculares entre sí y por facilidad, no hay otra razón que no sea por la facilidad, ¿no? Están cortadas en un punto que ustedes suelen llamarle origen. Porque yo quiero, por tradición, vamos a llamarle al un eje X, al otro Y al eje Z. Si yo a estos 3 ejes perpendiculares entre sí, que me van a servir para describir todo el mundo real tridimensional, si yo en este sistema de 3 ejes coloco una persona justo parada en el origen, a esta persona le voy a llamar observador, porque está observando, porque es la persona que va a decir cómo van a funcionar las cosas. Repito, esta es una de las clases más importantes de todo el semestre, porque ustedes están aprendiendo ahorita lo que es física. Esto es física. Lo otro es mecánica, electromagnética. Esto es física. Esto es realmente lo bonito de la ciencia, ¿no?
Una de las primeras partes. No voy a avanzar a darles todo lo que yo quisiera, pero al menos una introducción, ¿no? Supongamos que ustedes están parados aquí. Ustedes van a ser el observador. Si yo al observador le doy un cronómetro, es decir, un reloj, y le doy una cinta métrica que le pueda ayudar a medir las distancias, a todo este conjunto, muchachos, a todito este conjunto, a todito este conjunto, le llamamos sistema de referencia. Entonces, desde ahora en adelante, cualquier cosa que ustedes tengan, por ejemplo, sea un péndulo, sea una carga eléctrica, que es la que nosotros hemos estudiado, sea algo que se está moviendo como un trompo, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les plazca. Por eso es que aquí no estamos hablando de mecánica, ni de electromagnetismo, ni de termodinámica, sino de física. Cualquier cosa, calentar, agüita, cualquier cosa, ver en un prisma, en una lente, cómo se amplían las imágenes, lo que ustedes quieran, siempre va a ser medido o estudiado respecto al sistema de referencia. Y repito, el sistema de referencia es tres ejes, Z, X y Y, perpendiculares, el ángulo entre X y Y, un ángulo recto. Entre Y y Z, un ángulo recto. Entre Z y X, un ángulo recto. Perpendiculares, ¿ah? Donde además están intersecados en un punto al que nosotros le llamamos origen, ¿sí? Está intersecados aquí, o sea, se cortan aquí. Pero no es suficiente, nosotros tenemos que poner un observador, alguien que esté aquí. Siempre que ustedes y yo hemos estudiado alguna cosa, lo que sea, movimientos, circuitos eléctricos, etcétera, siempre nos hemos imaginado que nosotros mismos estamos ubicados en algún punto, que nosotros mismos somos el observador y que todo lo que está pasando alrededor es porque nosotros lo estamos viendo, es decir, está pasando respecto a nosotros. Ahora, escucharán porque esto es interesante. Este observador, por eso es que nosotros en física no le llamamos origen, le llamamos observador a este punto, ¿sí? Ustedes le llaman origen a este punto, yo le llamo observador. Por suerte empieza con la misma letra O. Y en inglés es igual, ¿no? Origin y observer. Origen y observador, es una maravilla esto. Letra O. Si ustedes se ubican en este punto y yo les doy un reloj con el que ustedes pueden medir el tiempo, qué horas son, o cronometrar 5 minutos, 2 minutos, 5 segundos. Además de eso, les doy una cinta métrica, una cinta para medir. La palabra métrico no significa el metro que ustedes toda la vida usan, significa medir. Una cinta métrica es una cinta para medir. Puedes medir en pies, pulgadas, kilómetros, lo que tú quieras. Si yo les doy, yo como observador, si hay un observador que tiene un reloj y una cinta métrica, incluyendo estos tres ejes, a esto yo le llamo sistema de referencia o marco de referencia. Todo, muchachos, todo, absolutamente toda la física, toda la física, física clásica, física actual, física relativista, mecánica cuántica, todo lo que tú quieras, física de partículas, teoría de cuerdas, todo, absolutamente todo. Nosotros lo estudiamos desde un punto de vista de un sistema de referencia. Si no, nada tiene sentido. Sería imposible decir que una carga se mueve si de pronto no digo respecto a qué. Entonces, eso es un sistema de referencia. Muchachos, vamos a seguir poniendo características. Un sistema de referencia. Existen dos tipos de sistemas de referencia muy importantes. ¿Sí? Ojo, si usted quiere, utilice coordenadas, ya hemos de ver eso, ustedes estudiarán en tercer semestre, se llama cálculo vectorial o varias variables. Ahí ustedes ven coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, coordenadas curvilíneas en general. A la final todas caen en que son tridimensionales. Fin del asunto. Sistema de referencia. Existen dos tipos de sistema de referencia, muchacho.
Dos tipos, muchacha. El primer tipo de sistema de referencia es cuando toda esta cosa de aquí, toda esta cosa, todo, los tres ejes, tú, el cronómetro y la cinta métrica, todo, absolutamente todo, no tiene aceleración. Ese es el primer tipo de sistema de referencia, que no es acelerado. ¿Qué significa que no tenga aceleración? Significa dos cosas. O que tú estás en reposo, es decir, que tu sistema de referencia esté clavado al piso, esté clavado en la calle, es como tu casa que está clavado a la tierra, está quieta, o que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, lo que a mí me interesa es que la velocidad con la que se estaría moviendo este sistema de referencia, esta velocidad con la que se podría mover el sistema de referencia, debería ser necesariamente constante. Estoy poniendo vectores porque la velocidad es un vector y la aceleración también. Repito, la primera clase de sistema de referencia es un sistema de referencia sin aceleración, con aceleración igual a cero. ¿Qué significa que este sistema de referencia de aquí no tenga aceleración? Significa que o está en reposo o con velocidad constante se mueve. Ese es un primer sistema de referencia. Y un segundo sistema de referencia, como ustedes entenderán, sería aquel que tiene aceleración, o sea, la aceleración ya no es cero. Esta cosa está acelerada. Esta cosa se está moviendo con aceleración. ¿Sí? Eso significa. Muchachos, vamos a poner una pequeña definición sencillita. Vamos a poner una pequeña definición. Si yo digo que sistema de referencia es toda esta cosa de aquí, todo esto es un sistema de referencia, y si este sistema de referencia no está acelerado, escucharásme bien, no está acelerado, a esto nosotros le llamamos sistema de referencia inercial. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Toda esta cosa de aquí, todito esta cosa, pero no está acelerado. Eso es un sistema de referencia inercial. Esto. Entonces, profesor, ¿cuándo un sistema de referencia se dice inercial? ¿Cuando estás en reposo o cuando tiene un movimiento por velocidad constante? ¿Sí? Muchachos, por primera vez, ustedes van a escuchar la palabra relatividad. Me refiero formalmente, ¿no? Relatividad. Hay un librito que se llama El ABC de la relatividad, escrito por un viejito inglés, Bertrand Russell, y en la primera parte, en la introducción, en el prólogo, él escribe lo siguiente y dice, casi todo el mundo, ojo, casi todo el mundo sabe que Albert Einstein es famoso. De hecho, ustedes tienen una camiseta con Einstein, se saca memes, tienen ustedes dibujitos, todo es famosísimo. Hay una ecuación que dice E igual a mc cuadrado, es famosísima esa cosa. Y Bertrand Russell en su libro pone, casi todo el mundo sabe, le consta, que Albert Einstein era famoso o es famoso. Pero casi nadie sabe por qué. Y es muy interesante. Tú sabes que alguien es famoso, alguien es famosa, pero pocos saben por qué. Tú ves en la calle y dices, ve esa ecuación, E igual a mc cuadrado, ese es de Einstein, sí, pero ¿qué significa? Casi nadie sabe. ¿De dónde sale? ¿Cómo se entiende? Casi nadie sabe. Entonces, yo voy a tratar de explicarles un poquito, no la relatividad de Einstein. Einstein en toda esta conferencia no va a aparecer, ¿sí? Es mi obligación como profesor, al último del semestre, enseñarles un poquito de la física actual. Pero para enseñarles la física actual, no les voy a dar un video tonteroso, de esos abundan en YouTube, que ponen un poco
de cosas. No, yo quiero hacer un poquito más formal porque tú sí estás en la capacidad de entender. Entonces, ¿qué significa la palabra relatividad? Entenderás esto, por favor. La primera vez que vamos a ponernos, ¿no? No tiene nada que ver con Einstein, ojo. Voy a colocar aquí un camión. Voy a colocar aquí un camión. ¿Sí? No me gusta esto. Así que vamos a dibujarle un poquito más chévere. Listo. Obviamente aquí hay una calle, ¿no? Voy a colocar aquí un camión. Aquí voy a colocar un poste de luz. ¿Sí? O un árbol mejor. Ya. Voy a colocar aquí un árbol. Mucho más bonito, ¿no? Voy a colocar un poste de luz y un árbol. Obviamente el árbol va a estar clavado al piso. Eso es obvio. Una persona de ustedes va a estar parada al lado del árbol. Es decir, tú vas a estar quieto o quieta. Este carro de aquí va a moverse hacia adelante con una velocidad constante, pero, ¿sí? CTTE, constante. La pregunta es, hay una persona que se quedó parado en el árbol. Vamos a poner una persona que esté acá dentro del camión. No te olvides que el camión se mueve hacia adelante, pero con velocidad constante. Ojo. Según lo que el profesor acaba de explicar, este señor de aquí y este señor de aquí tienen su propio sistema de referencia inercial. Este está quieto y este se está moviendo con velocidad constante. Ambos son sistemas de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es un laboratorio, por decir algo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, la persona que está dentro del camión, esta persona que está dentro del camión, pregunta, supongamos que dentro del camión, dentro del laboratorio que se está moviendo con velocidad constante, supongamos que dentro de ese camión, dentro de ese laboratorio, está todo cerrado, o sea, las persianas están cerradas, todo está en negro y solo pusiste un foquito, solo pusiste una lucita por aquí, que es lo que te está alumbrando. Pregunta, ¿puedes tú, la persona que está aquí dentro del camión, puede la persona que está dentro del camión hacer algún experimento que le diga a esta persona que está dentro del camión que el camión se está moviendo con velocidad constante? ¿Existe algún experimento? En palabras sencillas, lo que yo quiero decir, muchachos, es que tal vez si tú acá adentro le colocas un péndulo y le haces mover, midiendo cómo se mueve este péndulo de un lugar a otro, tú podrías saber si el carro se está moviendo hacia adelante. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo coloco aquí una carga eléctrica y le digo que se mueva hacia adelante a la carga? Y coloco aquí un campo eléctrico o magnético y hago todos los experimentos que ustedes han hecho. Con los resultados que yo mida dentro del camión, yo podría saber si dentro del camión los resultados me dicen que el camión se mueve. ¿Podría saber eso? La palabra relatividad te responde a eso. Eso significa relatividad. No. Es imposible, no hay ningún experimento en el mundo que si tú haces algo dentro del camión, el resultado te diga, muchachos, el camión se está moviendo. Lo mismo que tú haces aquí dentro del camión, exactamente lo mismo, va a pasar acá fuera del camión. Este experimento te va a dar exactamente el mismo resultado que el de acá. Es imposible saber. Eso se llama relatividad. No hay experimento, no hay poder humano, no hay forma de que tú puedas saber que el camión se mueve hacia adelante. Con velocidad constante, pero, ¿sí? Con velocidad constante. Ahora viene lo interesante. Si el camión se mueve hacia adelante o hacia atrás, como tú quieras, y el camión acelera o frena, tú sí puedes crear experimentos para saber que el camión se está acelerando. Es bien simple.
Ustedes cuando han estado en un bus, en su auto, viajando, y de pronto el auto acelera, tú te vas para atrás del asiento. De pronto el auto frena a raya porque algún imbécil se pasó en semáforo rojo. Tú frenas y te vas hacia adelante del auto. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, estás sentado en un auto, estás con los ojos cerrados y sientes que algo te manda para atrás sin que nadie te empuje, es que esa cosa está acelerándose. Eso es otra cosa. Eso sí se puede. Pero decir que algo esté moviéndose hacia adelante con velocidad constante, moviéndose hacia atrás con velocidad constante, es imposible. Por lo tanto, el principio de relatividad dice que un sistema que se mueva con velocidad constante o un sistema que esté quieto es exactamente físicamente equivalente. Es exactamente igual. Son físicamente equivalentes. ¿Sí? Son físicamente equivalentes. Lo que hagas acá afuera es exactamente lo mismo que lo que hagas acá adentro. No vas a cambiar absolutamente nada. Es decir, muchachos, es decir, si yo aquí afuera hago un experimento de la ley de Biot-Savart, aquí dentro de este carro, el experimento de Biot-Savart es exactamente lo mismo. Te va a dar exactamente la misma ley. ¿Sí? Entonces, no hay diferencia, ¿no? No hay ninguna diferencia en eso. Eso se llama principio de relatividad. Si tienen alguna pregunta, me dicen por favor, ¿sí? Porque esto es un poquito de tener imaginación. No es difícil, pero sí hace falta que tengas imaginación, que te imagines que estás en el auto, que te estás moviendo. Sí hace falta que tengas imaginación, ¿no? Entonces, continuamos. No te olvidarás lo que te estoy diciendo, ¿no? Es muy importante. Eso es lo que estás aprendiendo ahorita. Esto es muy importante, verás. Muy importante. Regáleme un minuto, por favor. Regáleme un minutito. Mm. Antes de olvidarme, me acaban de este momento hacer, nuevamente hacer cuenta, ¿no? Antes de olvidarme, no se olviden, a Victoria ya le dije, tienen que llenar esa encuesta al último de las aulas, del aula virtual mía. ¿Sí les dijo eso, Victoria? Sí, profesor. Ya listo, entonces, eso no se olvidarán, ahorita me mandan nuevamente. Yo ya voy a revisar. Tenían hasta el día de hoy para hacerlo. Aunque ahí diga que tienen hasta el 18, no, era hasta hoy. Debe estar llenado las encuestas de satisfacción o evaluación de la unidad 3, de la 4, bueno, de todas las unidades, más al último del aula virtual hay una encuesta que manda a vicerrectorado académico. Yo voy a ver quién llenó, voy a ver cómo llenaron, qué respondieron, etcétera, etcétera. Y después de eso les pasaré su nota. ¿Sí? Antes no, imposible. Si alguno de ustedes, yo voy a ver mañana eso, si alguno de ustedes no ha respondido esa encuesta, no le paso la nota. Tan simple como eso. Yo le dejo en blanco, se quedará de semestre, lo que sea, no me interesa. Pero no le paso la nota. Eso es obligatorio. En este momento, otra vez manda a la directora de carrera que no se olviden. Volvamos a la clase. Volvamos a la clase. Entonces, muy bien. Como no hay forma de saber si algo que haces dentro de un laboratorio que se mueve con velocidad constante es, se está moviendo con esa velocidad constante con respecto a alguien que se queda fuera, que está pegado al piso, como no hay forma, nosotros le llamamos a eso relatividad. Y nosotros, insisto, le llamamos sistema de referencia inercial a cualquiera de los dos. Si el sistema está acelerado, no es ningún problema, eso es mucho más fácil de estudiar. Más fácil en el sentido de que yo me doy cuenta de que está acelerado, pero hecho pedazos matemáticamente porque esta cosa es súper difícil de estudiar. O sea, matemáticamente
estudiar un sistema de referencia acelerado es muy complicado. Qué bestia, eso es bien difícil, requieres mucho tiempo, matemáticas muy avanzadas, etcétera, etcétera. Pero en sistemas no acelerados, es decir, inerciales, la cosa se vuelve más simple. Continuemos, por favor. Entonces, nuevamente regreso acá. Regreso acá. Yo tengo entonces un sistema de referencia inercial. Ahora lo que voy a hacer es esto, muchacho. Ahora lo que voy a hacer es esto. Miren lo que voy a hacer. Lo que estoy haciendo es creando otro sistema de referencia. A este sistema de referencia que estuvo antes, a este de aquí, muchachos, a este sistema de aquí que dice O, le voy a llamar sistema de referencia S. S de sistema, ¿no? Le voy a llamar S, no te olvides que esto es X, esto es Y, esto es Z. Y voy a crear otro sistema. Este sistema de referencia S, S está quieto. Estoy cogiendo la primera condición de aquí, muchachos, el reposo. Entonces, a este sistema le dejo quieto, reposo. Voy a construir otro sistema de referencia. A este le voy a llamar X', para decir que es un X diferente nada más. A este le voy a llamar Y', a este le voy a llamar Z', podría haberle llamado X1, Y1, Z1, XA, YA, ZA, lo que usted quiera. Pero voy a usar el primo, porque me gusta. Obviamente este origen ya no será origen, será origen primo. Esta persona que está parada aquí será una persona, un observador primo. Este sistema que acabo de construir le voy a llamar S', S apóstrofe, ¿no? Entonces, este sistema S', en cambio, obedecerá a esta condición. Es decir, el sistema S' se va a estar moviendo con velocidad constante. Deme un minuto, por favor, que me están mandando un mensaje. Muchachos, nuevamente les repito, están mandando mensajes de que llenen esa encuesta de vicerrectorado. No se olvidarán. También le había dicho a Victoria que ustedes tienen que llenarle el seguimiento al sílabo y todo, que afortunadamente con este curso hemos barrido todos los temas, todo el sílabo se ha barrido. Hay de ustedes si han puesto que no se ha barrido todo el sílabo, ¿no? Porque en realidad sí se barrió todo. Las exposiciones últimas barrieron lo último del sílabo, todo lo demás hemos visto. Y si no, remítanse a las diapositivas, están todas. Bien, volviendo al tema. Tengo un sistema S, muchachos, tengo un sistema S, tengo un sistema S'. Voy a poner una condición. El sistema S va a estar en reposo, es decir, va a estar quieto, mientras el sistema S' se va a estar moviendo en la dirección X con velocidad constante. Esa es la condición que voy a poner yo. Esa es la condición que estoy poniendo. Que el sistema S' se mueve con respecto al sistema S con velocidad constante. Entonces, primera condición, ¿sí? No se olviden que los sistemas acelerados no vamos a estudiar, estamos estudiando solo los sistemas inerciales, ¿no? Ya van a ver a qué quiero llegar. No te olvidarás que una ley es independiente de la época, es independiente de dónde estás, y obviamente decía al último que se tiene que hablar algo de invarianza, ¿sí? No se olvidará eso. No se olvidarán eso entonces. César Machado está diciendo que quiere entrar a clase, está interrumpiendo. Ok, vamos. Entonces, el sistema S' se mueve con respecto al sistema S con una velocidad constante.
Esa es la condición que yo estoy poniendo, ¿no? No se olvidarán esa parte. Segunda condición. Entonces voy a poner... listo. Voy a poner las condiciones que yo necesito. Pongámosle por acá. Primera condición. El sistema se mueve con una velocidad constante. El sistema primo. Joder, ¿qué es tanto joder? Listo. Entonces, no se olviden cómo es la primera condición. La velocidad es constante del sistema S' con respecto al S. El S está quieto, el sistema S' se está moviendo. No se olviden esa parte. Segunda condición. Segunda condición. Todos los ejes son paralelos. X es paralelo, pongámosle así. X es paralelo a X'. Y es paralelo a Y'. Z es paralelo a Z'. ¿Sí? Segunda condición, ¿no? Segunda condición. Todos los ejes son paralelos entre sí. De manera que parece que el eje X' y el eje X están mucho más relacionados que los otros, ¿no? Porque a la final Y' está para arriba y el Y también, y el Z' está para abajo, el Z también, pero el X' con el X es como que están hacia adelante. Entonces vamos a poner esas dos condiciones. Repito, que el sistema S' se mueva con respecto al sistema S con velocidad constante y que todos los ejes sean paralelos. Esta parte es la más importante, muchachos. Aquí tienen ustedes a un observador y aquí tienen ustedes a un observador primo. ¿Sí? Vamos a decir que dentro de... No te olvides que el sistema S' es el camión, ¿no? Es un camión que se está moviendo hacia adelante. No te olvides eso. Es un camión. Y tú estabas parado al lado del árbol. Recuérdate esa parte, ¿no? Vamos a poner aquí ahora, muchachos. Vamos a colocar aquí algo. Voy a graficar un puntito aquí al que yo le voy a llamar P. ¿Sí? Voy a graficar un punto P. La pregunta que yo me estoy haciendo, ojo, todo lo que yo estoy haciendo sirve tanto para mecánica, para electromagnetismo, sirve para termodinámica, todo. Aquí yo no estoy hablando de una ciencia en especial. Estoy hablando de todo lo que conocemos, ¿sí? De mecánica, o sea, todo lo que has visto en el liceo, en el colegio, en el primer semestre, segundo semestre, hasta ahora, todo, lo que es clásico, ¿no? Todo. Lo que es moderno, no, eso es otro estudio. La pregunta es, una única pregunta, muchachos, una única pregunta. ¿Dónde se encuentra el punto P? Es la única pregunta que yo hago. ¿Dónde se encuentra el punto P? Entonces ustedes, como sí me han estado atendiendo, me responden inmediatamente. Y ustedes me dicen, ¿dónde se encuentra el punto P? ¿Con respecto a S' o con respecto a S? Porque aquí el punto P puede ser visto con respecto a S', también puede ser visto con respecto a S. Entonces vamos por partes. Si yo uno un vector de posición desde el punto O' hacia el punto P, yo obtengo un vector R. R significa posición primo, porque estoy dentro del laboratorio. ¿Sí? Estoy dentro del laboratorio. Pero yo puedo, muchachos, yo puedo también trazar un vector desde el origen. Yo puedo también trazar un vector desde el origen O, desde el observador O. Puedo trazar hacia P. También puedo hacer eso. Y este vector se llamará vector R. Porque el vector R significa dónde está el punto P visto por el observador O. ¿Dónde está este punto visto por este observador? Mientras que el punto P dice, ¿dónde está el punto P visto por esto? Eso me dice R'. Si ustedes están muy pilas a lo que estoy diciendo yo,
Se dan cuenta que yo puedo unir el punto O con el punto O'. Y a este yo le voy a llamar un vector A, por decir algo. Entonces, muchachos, ¿qué es R? R es dónde está el punto P visto por el observador O. ¿Qué es R'? R' es dónde está el punto P visto por el observador O'. ¿Qué es el vector A? Es la posición del sistema S' con respecto al sistema S. Es decir, ¿dónde está el sistema? ¿Dónde está el camión? R me dice dónde está el punto P. R' me dice dónde está el punto P. A me dice dónde está el laboratorio, dónde está el camión, dónde está S'. Entonces yo voy a hacer aquí un gráfico exagerado. Tienen un vector A, tienen un vector R', aquí tienes el vector A, y tienes el vector R. Tienes un vector R, tienes un vector R' y tienes un vector A. Por una cuestión sumamente elemental, yo digo que el vector R, voy a ponerle con otro color esto, yo digo que el vector R es igual al vector R' más el vector A. Y tengo una ecuación muy interesante aquí. Lo que estoy diciendo solamente es esto, muchachos. Es esto. Si yo sumo el vector A y sumo el vector R, me da el R', me da el vector R de acá. Es suma de vectores. Así es que la ecuación que yo he sacado aquí es una suma de vectores. ¿Sí? Muchachos, aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Ojo, poner R' más A es lo mismo poner que A más R'. Los vectores conmutan en la suma, ¿no? Entonces, el vector R es igual a R' más A. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes que el sistema S', este sistema de aquí, ¿se acuerdan ustedes que este sistema se estaba moviendo con velocidad constante? Y se acuerdan ustedes que R es una posición, una distancia. R' también es una distancia. A también es una distancia. A me dice dónde está el camión respecto a donde yo me quedé, al árbol. Por lo tanto, el vector A, solamente como es una distancia, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿A qué es igual el vector A, muchachos? ¿A qué es igual el vector A? Que es una distancia. ¿Se acuerdan que se mueve con velocidad constante? Si se mueve con velocidad constante, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, el vector A debe ser velocidad por tiempo, porque esa es la fórmula. Es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, la única fórmula que existe. ¿Cuál es la velocidad con la que se está moviendo el sistema S'? Es U. ¿Y qué tiempo ha pasado? T. Entonces, de ahí sale esa ecuación. ¿Sí? De ahí sale esa ecuación. Muchachos, hay una pregunta aquí. Y esto en la física clásica siempre se hace. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí este es un relojito, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo de un reloj que esté dentro del camión que se mueve con velocidad constante con respecto al camión que se queda fuera? ¿Cómo pasa el tiempo? Pregunta. ¿Los 5 minutos que pasan dentro del camión serán los mismos 5 minutos que pasa fuera del camión? Si dentro del camión son las 3 de la tarde, fuera del camión también será las 3 de la tarde. Si aquí es las 3 de la tarde y esto se está moviendo, ¿eh? Aquí también será las 3 de la tarde. Lo que nosotros sabemos por experiencia es que sí. El tiempo que tú mides dentro
es el mismo tiempo que tú mides fuera. No puede ser diferente. No puede ser diferente. Eso es imposible. ¿Te imaginas que jefa de curso diga, a ver, yo estoy en mi casa, supongamos que jefa de curso vive en Riobamba, ¿no? Jefa de curso dice, yo estoy en mi casa y tengo clases con el profesor a las 3 de la tarde. Ahorita son 2:30. Ella ve su reloj, 2:30. Tengo 30 minutos para llegar a clases, más que suficiente. Pero te imaginas que en el campus, en la universidad, sea ya las 3 de la tarde. O sea, jefa de curso mide las 2:30. Nosotros en la universidad medimos ya a las 3 de la tarde. Sería imposible. Jefa de curso llega y dice, pero es imposible. O sea, no, no puede ser. La hora tiene que ser la misma. Por eso es que nosotros podemos planificar. Por eso es que yo le digo a jefa de curso, vea, venga a mi oficina hoy tarde a las 4 de la tarde y ella llega a las 4 de la tarde. ¿Te imaginas que yo tenga una hora diferente a la tuya? ¿O te imaginas que tú subes en el bus que te lleva a Quito, te subes a las 6 de la mañana y hay una persona en el terminal, en la terminal, en Quitumbe, yo qué sé, que te está esperando y te dice, vea, ¿cuánto tiempo? Se hace unas 4 horas. Entonces 6:04 a las 10 en punto llega. Se imagina que esta persona ya está a 10, 11, 12 de la mañana y no llegas. Así no funciona, ¿no? Así no funciona. Entonces, desde el punto de vista clásico, el tiempo que tú mides dentro del camión que se mueve con velocidad constante es el mismo tiempo que tú mides fuera del camión cuando tú estás parado al lado del árbol quieto o quieta. Y yo voy a agregar a esto entonces que el tiempo que yo mido, que estoy afuera, es el mismo tiempo que tú mides adentro. Muchachos, muchachas, a esta cosa de aquí, a esta cosa de aquí, a esas dos ecuaciones se les llama transformaciones de campo, se llaman transformaciones de Galileo. Transformaciones de Galileo. Estas de aquí, estas dos. Que R es igual a R' más mu por T, donde mu es la velocidad del camión. Y que el tiempo que tú mides afuera es el mismo tiempo que pasa adentro. Toda la física clásica, muchachos, toda la física clásica se basa en estas dos cosas, en estas transformaciones de Galileo. ¿Por qué le llamamos transformaciones? Ya vas a entender. ¿Y por qué de Galileo? Porque Galileo fue el primero que se dio cuenta que es imposible diferenciar entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme. Es imposible. Es imposible. Pues se llama transformaciones de Galileo, en honor a Galileo, que fue el que se dio cuenta de esto, ¿no? Entonces es imposible. Recuerdo, muchachos, todo lo que estamos haciendo es para sistemas de referencia inerciales, que son los que sirven. En física los sistemas acelerados se estudian, pero tarde o temprano yo veo desde un sistema de referencia inercial. Así es que toda la física se tiene siempre que ver respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces, hasta aquí estamos. Muchachos, esta es la parte que a ustedes les va a interesar. Regresemos acá. Las leyes son cosas, insisto, que pasan, que describen la naturaleza, que describen las cosas, las cargas, el movimiento, los autos, todo, los planetas, etc. La física se basa en leyes. Y si una ley es ley, ¿sí? Eso significa que debe ser igual en cualquier época, ayer, mañana, dentro de 10 años. Eso no importa dónde estés, ¿sí? En la Tierra tiene que funcionar una cosa llamada gravedad, igual en el Sol, no importa. En China, igual que en Inglaterra. Y les hablaba de una última cosa, ¿se acuerdan? Yo les hablaba de que para que sea una ley, tiene que ser invariante. Muchachos, esto les va a encantar. Que sea independiente de la época está tomado en cuenta aquí, en esto que dice
T es igual a T'. Ahí está esto que es, no tiene nada que ver con el tiempo. Que T sea igual a T' significa que sea hoy, sea mañana, sea dentro de 10 años, lo mismo da. Y que sea indistintamente, que no tenga que ver la posición, está aquí. Aquí está. ¿Qué significa que sea invarianza? Muchachos, aquí está la clave de la conferencia de hoy. Si tú tienes una cosa llamada ley, significa que esta ley, si les sometes a estas transformaciones de Galileo, deben quedar invariantes. ¿Qué significa que sean invariantes? Que la ley debe ser lo mismo dentro del camión que fuera del camión. ¿Cómo sabemos que una ley va a ser la misma dentro del camión que fuera del camión? Si vos le sometes a estas transformaciones de Galileo. ¿Sí? Si una ley es sometida a las transformaciones de Galileo y esta ley no cambia, esta es una verdadera ley. Si ven lo que estaban estudiando las personas en el siglo pasado y en el siglo antes que ese, o sea, estoy hablándole de finales de 1800, inicios de 1900, todo esto es los problemas de los físicos que tenían, ¿no? Y se llegaron a dar cuenta de una cosa: para que sea una cosa llamada ley, yo debo someterle a las transformaciones de Galileo y esta ley debe ser un invariante, debe ser la misma. Eso significa invariante. Muchachos, les voy a ejemplificar esto matemáticamente, porque a lo mejor no se está entendiendo mucho. Supongamos que yo tengo una ley llamada B mayúscula. Yo tengo una ley llamada B mayúscula. Mi pregunta es, esta es la pregunta: ¿esta ley B mayúscula será lo mismo que la ley B mayúscula prima? Es decir, la ley vista acá fuera, ¿será igual a la ley vista acá dentro? ¿Cómo matemáticamente se hace eso? Fácil. A esta ley, métele las transformaciones de Galileo y después de meterle las transformaciones de Galileo, tú llegas acá y llegas a demostrar que B es igual a B'. Si tú llegas a demostrar que B, sometida a las transformaciones de Galileo, llega a ser lo mismo que B', es ley. Eso se llama invarianza. Eso se llama invarianza, muchachos. Ya vamos a hacer esto. Esto les va a encantar después. Al inicio es un poquito complicado porque ustedes nunca en su vida han estudiado física. Han estudiado mecánica. Han estudiado termodinámica. Han estudiado electricidad y magnetismo. Pero física no han estudiado nunca. Entonces ahorita vamos a estudiar un poco de física, ¿no? Ahorita, este rato. Esto es lo que pasamos haciendo los físicos. A los físicos no nos interesa mucho estudiar termodinámica, sino todo, como un conjunto. ¿Sí? Vamos acá, muchachos. Entonces no se olviden, por favor, no se olviden las transformaciones de Galileo. Son solo dos. R es igual a R' más mu por T y T es igual a T'. ¿Sí? Son solo dos. Yo voy a jugar un poquito con estas dos cosas a ver si ustedes me copian lo que voy a hacer. Voy a jugar con estas dos cosas primero. Jueguen conmigo, muchachos. Tengo R, por favor, atención. No estoy haciendo videos tonterosos en YouTube, ¿eh? Esto es un poquito más serio, esto es un poquito... Pero ustedes ya tienen estas bases matemáticas, por lo tanto yo puedo jugar con esto. Tienen esta ecuación de Galileo, ¿sí? Estoy copiando la ecuación de aquí atrás. Estoy cogiendo la misma ecuación. Como esta es una ecuación, yo voy a derivar a cada lado respecto al tiempo. Y esto a mí no me altera en lo absoluto. Porque si en una ecuación yo derivo respecto a alguna variable que me dé la gana, a cada lado de la ecuación no cambia. La ecuación no cambia.
Tengo esto, muchachos. Esto que me interesa mucho. La derivada de la posición respecto al tiempo tiene un nombre, se llama velocidad. Eso es una definición. El cambio de la posición en el tiempo se llama velocidad. Igual. Tengo la derivada de una suma. La derivada se parte. Derivada respecto al tiempo de R' más derivada respecto al tiempo de mu por t. No estoy haciendo nada del otro mundo, muchachos. Aquí me parece que hay algo interesante. Velocidad es igual. Les pregunto al curso si me están siguiendo. Esto que acabo de encerrar, ¿es velocidad prima, sí o no? Porque aquí estoy diciendo la derivada de la posición prima con respecto al tiempo. ¿Esto es velocidad prima, sí o no? ¿Mm? ¿Esto es velocidad prima, sí o no? ¿Alguien? Sí, No es. Porque para que sea velocidad prima, significa que este tiempo también tiene que ser primo. Pero si acuerdan ustedes que esto de aquí dice que t y t' son lo mismo. Por lo tanto, si yo quiero, a este t de aquí le puedo poner t'. Total, son lo mismo. ¿Sí? Total, son lo mismo. Donde yo quiera, en lugar de t, puedo poner t', porque son lo mismo. Ahora sí, señorita, quien respondió, la derivada de la posición prima con respecto al tiempo primo, esto sí es velocidad primo. Ahí estamos bien. Ahí sí estamos bien. La derivada de la posición prima respecto al tiempo primo sí es v'. Más. ¿Se acuerdan que la velocidad es constante, muchachos? Si la velocidad es constante, toda constante sale de la derivada. Entonces yo puedo poner aquí. Y me quedaría que dt sobre dt. ¿Alguien del curso? Esto ya es más fácil. ¿A qué es igual dt en dt? Dt en dt, ¿a qué es igual? A 1. Perfecto. Es igual a 1. Perfecto. Es igual a 1. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, yo me quedo y voy a poner acá. La velocidad es igual a la velocidad prima más mu. A eso he llegado. Ustedes alguna vez estudiaron conmigo, los que estudiaron conmigo el semestre anterior, y nosotros estudiábamos velocidad relativa. Esto significa esto, muchachos. Voy a borrarlo de aquí. Total, esto está grabado, ¿no? Esta es la clase más importante de todo el semestre, diría yo. Lo demás está en los libros. Bueno, eso también está en los libros, ¿no? Pero yo explico de una forma diferente. Muchachos, les voy a explicar, a ver si así me entienden. Un árbol, una persona parada al lado del árbol, a la que llamo O. Un camión moviéndose hacia acá con velocidad constante. Y aquí tenemos un observador O'. ¿Sí? Tú dentro del camión haces cualquier barbaridad. Tú estás haciendo cualquier barbaridad aquí. Péndulos, viendo cómo se mueve un resorte, escuchando música, haciendo descargas eléctricas, construyendo un circuito, viendo televisión, lo que tú quieras. Tú acá adentro estás haciendo lo que tú quieras. La pregunta es, si tú te mueves con velocidad constante hacia adelante y yo me quedo afuera, yo estoy aquí, afuera estoy, puedo tener unas largavistas. Puedo tener unas largavistas que me pongo en los ojos, de manera de yo ver qué es lo que estás haciendo aquí dentro. Puedo tener unos largavistas especiales que me dicen, a ver, me pongo en los ojos y digo, ay, claro, vos estás viendo televisión y estás viendo el Chavo del Ocho. Puedo tener estos largavistas. Existen estos largavistas que me dicen qué es lo que estás haciendo. Y la pregunta es, si tú acá adentro, estas barbaridades que yo estoy diciendo son la ley de Biot y Savart,
La pregunta es, con estos largavistas que yo tengo acá, ¿cómo veo esa ley? ¿Qué son esos largavistas, muchachos? ¿Qué son esos largavistas? Son estas transformaciones de Galileo. Esos largavistas, esas largavistas, que me sirven a mí para saber qué es lo que estás haciendo, qué barbaridad estás haciendo dentro del camión que se mueve con velocidad constante, se llaman transformaciones de Galileo. Esas son las transformaciones de Galileo. Son unas largavistas para ver qué rayos, qué basura estás haciendo dentro del camión. Esas son las largavistas. Así es que te voy a poner un ejemplo más. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo más. El árbol. Aquí estoy yo. Aquí está el camión. Y aquí estás tú. ¿Sí? No te olvides que el camión se mueve hacia adelante con una velocidad constante. Eso ya me canso de repetirte, ¿no? Mientras que tú estás en reposo aquí. Tú estás quietito al lado del árbol. Pregunta. Si por aquí tú ves que hay una mancha, si tú ves ahí hay una mancha, la pregunta es, ¿dónde está esa mancha? Para ti, eres primo. Para mí que estoy afuera, ¿dónde está esa mancha llamada P? Se encuentra. Miren las transformaciones de Galileo. ¿Dónde está esa mancha? Mejor así. ¿Dónde está esta mancha? Para mí esa mancha está donde tú la ves más la velocidad del camión por el tiempo que ha pasado. Si ha pasado 5 minutos, el camión estará más lejos. Por lo tanto, para mí, la mancha estará más lejos, porque depende de la velocidad del camión. Si pasan 10 minutos, estarás más lejos y la mancha para mí siempre estará más lejos. Sin embargo, la mancha para ti siempre estará R', porque no se mueve la mancha. Tú estás dentro del camión, ves en la ventana del camión hay una mancha, todo el tiempo está al mismo lado. No es que la mancha se ha ido más lejos. Para mí que me quedo afuera, sí está más lejos, porque el camión cada vez está más lejos, se mueve. Aquí viene otra pregunta, muchachos. Si en lugar de que sea una mancha la de aquí, si en lugar de que sea una mancha fuera una mosca, y esta mosca se mueve hacia adelante con una velocidad prima, obviamente, porque todo lo que está dentro del camión es primo, lo que está fuera del camión es sin primo, todo lo que está dentro del camión es primo. La pregunta es, si la mosca se mueve para ti, que estás dentro del camión, con una velocidad primo, ¿cuál sería la velocidad que yo veo de la mosca desde afuera? Para mí que estoy afuera, ¿cómo se mueve la mosca? Fácil. La velocidad que yo mido, ojo, la velocidad que yo mido de la mosca es a la velocidad que tiene la mosca dentro del camión más la velocidad del camión. La mosca se mueve más rápido. Para mí la mosca se mueve más rápido porque tiene su propia velocidad y está dentro de un camión que se mueve. Esto es velocidad relativa y con ustedes esto alguna vez estudiamos, que las velocidades se suman. Si tú acá adentro lanzas una pelota por el piso del camión, como la bolita roja que están viendo, pateas la pelota y la pelota se empieza a mover por el piso del camión, con una velocidad v'. ¿Con qué velocidad se mueve esa pelota visto por mí? Fácil. La velocidad que tenía dentro del camión más la velocidad propia del camión es la velocidad que yo veo con mis largavistas. De aquí sale la velocidad relativa. De las transformaciones de Galileo salen la velocidad relativa. Entonces las velocidades se suman. Sí, las velocidades se suman. Voy a jugar nuevamente. Espero que me estén entendiendo, ¿no? Ya sabemos que las transformaciones de Galileo son una especie de gafas, una especie de largavistas que me permite ver desde un sistema de referencia a otro. Y si lo que veo es lo mismo, se llama invariante. Ya vamos a ver eso después. Muchachos, voy a jugar nuevamente. Voy a coger esta ecuación que dice que velocidad es igual a velocidad prima más la velocidad del camión.
En esta ecuación me quedé, no estoy cogiendo esta ecuación de aquí a acá. No estoy haciendo otra cosa. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Derivar al un lado respecto al tiempo y derivar al otro lado respecto al tiempo. V' más U. Eso ustedes ya saben, ¿no? Si yo derivo a cada lado en una ecuación, no cambian. La derivada es una operación, por lo tanto puedo hacer. ¿Alguien sabe a qué es igual esto? La derivada de la velocidad en el tiempo. Aceleración. Aceleración. Excelente. Es aceleración. Como aquí hay la derivada de una suma, pongo la derivada respecto al tiempo de la velocidad prima más la derivada respecto al tiempo de mu, que es la velocidad constante con la que se está moviendo. Como hice hace un rato, en lugar de ponerle tiempo aquí, le pongo tiempo prima. Total son iguales, ¿no? El tiempo y el tiempo primo son lo mismo. Son lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces yo puedo poner donde yo quiero t primo y listo. ¿A qué es igual esto, muchachos? La derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo primo. Aceleración prima. Excelente. Ya ven que sí me están entendiendo. ¿Y a qué es igual esto? Si me dicen esto es que sí me están entendiendo. ¿A qué es igual esto? La derivada de la Mu. velocidad respecto al tiempo. ¿A qué es igual esto? Es un poquito más complicado. ¿A qué es igual la derivada de u respecto a t? O a t primo, lo que tú quieras. ¿A qué es igual? Si ves acá arriba, ¿qué dice? A mu. ¿Qué dice aquí? Que mu es constante. ¿Y la derivada de una constante? Cero. Cero. Pero pues, con esto me quedo. Y voy a poner aquí abajo que la aceleración es igual a la aceleración prima. Y me quedo con estas de aquí. Aquí sí, esta cosa sí es interesante. No se olviden que lo que estoy haciendo son pasos de derivadas que ustedes saben más que yo derivar, ya sería el colmo, ¿no? Ustedes saben más que yo. Árbol. Yo, observador. Camión. Tú, observador primo. El camión se mueve hacia adelante con velocidad constante y yo estoy quieto. ¿Sí? Muchachos, tres cosas. Un punto P aquí. Para tú que estás observador primo, se encuentra R primo. Este punto P para mí que estoy afuera se encuentra a R primo más mu por T. Es decir, depende de cuánto tiempo ha pasado, estás más lejos, punto P. Dos, si este punto P tiene una velocidad aquí dentro del camión, que es una velocidad prima, yo que estoy afuera veo que esa velocidad es más grande. ¿Por qué? Porque es la velocidad prima más de la velocidad del camión. Yo veo una velocidad más alta. Segunda cosa. Y tres, que es lo que más me encanta, esto es lo que me encanta, muchachos. Si esta mosca que está dentro del camión tiene una aceleración dentro del camión, ¿qué aceleración ves tú acá afuera? Ves la misma. Aquí está. Cualquier cosa dentro del camión que tenga una aceleración, con mis largavistas mido exactamente la misma aceleración. Pero así, calcado, al detalle. Qué cosa para interesante, por Dios. Qué cosa para interesante. La posición y la velocidad cambian un poquito, pero la aceleración, hagas lo que hagas, la misma. Si tú mides que la mosca tiene una aceleración acá dentro de 10, yo con mis largavistas llamadas transformaciones de Galileo, veo que tiene una aceleración de 10. Ni más ni menos. Para la velocidad no pasa eso.
Porque si la mosca tiene una velocidad de 5, el camión tiene una velocidad de 5, ¿qué velocidad veo yo? ¿Mm? Si la mosca tiene una velocidad de 5 y el camión tiene una velocidad de 5, ¿qué velocidad veo yo? 10, porque se suman las Bien, velocidades. 10 veo yo. Se suman. Si la mosca tiene una velocidad de 15 y el camión tiene una velocidad de 5, yo le veo a la mosca con una velocidad de 20. Sin embargo, si la mosca tiene una aceleración de 10, yo le veo con la aceleración de 10. Si la mosca tiene una aceleración ahora de 100, yo le veo con una aceleración de 100. Muchachos, muchachos, todos, todas, escúchenme. Esta parte les va a encantar. En física clásica, en física clásica, la aceleración es un invariante. Porque la aceleración, miren acá muchachos, que la aceleración que está dentro del camión es la misma aceleración que está afuera. La aceleración es un invariante en física clásica, ¿no? No estamos hablando de relatividad general, especial, Einstein, mecánica cuántica, teoría de cuerdas, nada de eso. Estamos hablando solo de física clásica. En física clásica, primero y segundo semestre, la aceleración es un invariante. No cambia. La aceleración que hagas dentro del camión es la misma aceleración que haces fuera del camión. No cambia en lo absoluto. ¿Sí ves? Ojalá ya me estés entendiendo el concepto de invarianza. Muy bien, muchachos, 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 muchachas. Les voy a presentar al dios de la física clásica. Este es el dios de la física clásica. Newton. Al dios de la física clásica. Newton. Sí, es el más grande de todos. Si pudiéramos categorizar los genios de todos los tiempos y ponerle uno más arriba de todos, es Newton. Mucho más genio que todos los demás, ¿no? Newton es el genio de la física. ¿Sí? Ahora voy a coger un caso muy particular de la física. Algo en lo que Newton fue el mejor. Este es un caso muy particular de la física, la mecánica. Entonces, puedo coger la termodinámica, puedo coger el electromagnetismo, puedo coger la luz y la óptica, puedo coger los fluidos, lo que tú quieras. Yo ahorita voy a coger como ejemplo la mecánica, donde Newton fue el duro. Muchachos, toda la mecánica, toda la física básica, toda la teoría que ustedes recibieron en primer semestre y probablemente en todo su colegio, en todo el liceo, se resume en una fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Si sobre un cuerpo existen fuerzas y estas fuerzas no se compensan, el cuerpo está acelerado. ¿Cómo se acelera? Con esta fórmula. Como ustedes ya entienden que es fuerza masa por aceleración y es todas las fuerzas sumadas, yo le voy a quitar el sumatorio porque ya se entiende, ¿no? Ahí se supone que son todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esa es la ley de todo lo que es la mecánica clásica, ¿sí? Toda la mecánica clásica se resume en entender esto. Si tú entiendes eso, entiendes la mecánica clásica, porque esta es una ecuación diferencial en derivadas totales de segundo orden. ¿Sí? Porque la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, esto es así. Aquí son todas las fuerzas sumadas. Aquí está la masa de un solo cuerpo, por lo tanto tienes que ser para cada cuerpo lo mismo. Y esto es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. R, ¿no? Entonces, si tú entiendes esta fórmula, si tú sabes ecuaciones diferenciales, entiendes toda la mecánica, ¿no? La solución de esas ecuaciones, de esa ecuación diferencial, es la energía, por ejemplo. La famosa energía mecánica, cinética más potencial. Ok, vamos a jugar. Muchachos, miren acá. Esto les va a encantar.
Muchachos, esto les va a fascinar. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es una constante. La masa no es que aumenta ni disminuye. La masa es constante. No es que de un rato al otro vos, en lugar de tener una moneda, tienes dos. ¿De dónde apareció? No, la masa es una constante. La masa es un número. Por lo tanto, la masa es invariante. Hagas lo que hagas, sigue siendo constante donde estés. Entonces, en lugar de poner masa, yo puedo poner masa prima. Son constantes. Cualquier constante es igual. Si tú pones 3 en el sistema de referencia del árbol, el 3 es del mismo 3 en el camión. No creo que sea 3,5. No es que si tú tienes 3 manzanas en el camión y yo con mis largavistas veo 4. Eso no puede ser. Toda constante es un invariante. Como la masa es una constante, pues la masa es un invariante. Entonces, en lugar de m le pongo m', porque es constante. ¿Qué pasa con la aceleración? Me voy a esta ecuación de acá, muchachos. La aceleración es lo mismo que la aceleración prima. Entonces yo pongo aquí, en lugar de a, pongo a prima. Total, son iguales, porque es un invariante. ¿Alguien de ustedes tiene idea qué es igual esto? Fuerza prima. Perfecto, perfecto. Me encanta cuando me entienden. Sorpresa, muchachos. Sorpresa. Si dentro del camión tú le matas a la mosca dándole un puñetazo de 5 newtons de fuerza, ¿cuál es la fuerza que yo veo desde mi árbol? Los 5 newtons mismo. La fuerza que tú haces, cualquier fuerza que tú haces dentro del camión, para mí, visto desde afuera, es lo mismo. Muchachos, esto les va a fascinar. La mecánica de Newton es invariante respecto a las transformaciones de Galileo. ¿Por qué? La masa es masa primo, eso yo digo que es constante. Pero ¿de dónde sacamos la aceleración? Que la aceleración es igual a aceleración primo. De las transformaciones de Galileo. Derivando una vez me salió la velocidad y derivando otra vez me salió la aceleración. O sea, la velocidad y la aceleración me salen de las transformaciones de Galileo. Por lo tanto, que la aceleración sea igual a la aceleración prima es las transformaciones de Galileo. Muchachos, qué maravilla. La ley de Newton sí es invariante bajo transformaciones de Galileo. Por lo tanto, fuerza es igual a masa por aceleración. Cumple con estas tres cosas del inicio. Y no tiene que ver la época, no tiene que ver dónde, y son invariantes respecto a Galileo. Una belleza esto. La mecánica de Newton es invariante bajo transformaciones de Galileo. Mis respetos. La mecánica de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Carajo, esa sí es una ley. La acabo de demostrar. Aquí está, F es igual a F'. Cualquier fuerza que hagas dentro del camión, hagas la fuerza que hagas dentro del camión, visto desde afuera es la misma fuerza. Es exactamente la misma fuerza. F es igual a F'. La ley de Newton cumple con esto. Y todos felices y contentos en la época de 1900 y antes de 1900, finales de 1800, ¿no? Todos felices y contentos porque la mecánica de Newton es invariante, bajo física, ¿no? Es invariante. Muchachos, aquí viene lo interesante. Hicieron lo mismo con la termodinámica, belleza. Hicieron lo mismo con los fluidos, belleza. ¿Saben qué pasó? Hicieron lo mismo con la teoría electromagnética. Con el electromagnetismo hicieron lo mismo. Si ustedes cogen cualquiera de las diapositivas que yo les he dado en el semestre,
cualquiera. La primera hoja tiene un montón de ecuaciones. Yo les dije, una de esas se llama ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones. Todo el electromagnetismo clásico se resume en 4 ecuaciones. Por lo tanto, la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, la ley de Coulomb, todo está dentro de esas 4 ecuaciones. ¿Qué tal, muchachos? Estas 4 ecuaciones hemos de estudiar conmigo en cuarto semestre, ¿no? ¿Qué tal, muchachos, si estas 4 ecuaciones les sometemos a las transformaciones de Galileo? Metemos las transformaciones de Galileo. Por ejemplo, donde vea en la ecuación de Maxwell aceleración es lo mismo que aceleración prima. Donde vean ecuaciones de Maxwell la carga es lo mismo que la carga prima. No, es una constante, ¿no? Donde vea en las ecuaciones de Maxwell el epsilon cero, donde vea el mu sub cero, esos son invariantes de entrada. Pero, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell contienen la fuerza de Coulomb, contienen el campo eléctrico, contienen el campo magnético. Si yo, pregunta, si yo someto, y esto te va a fascinar, si yo meto estas ecuaciones de aquí, estas que están en rojo, muchachos, por enésima vez repito, estas dos, son las transformaciones de Galileo. Toda la física clásica se basa en estas dos ecuaciones, todo lo que tú quieras se basa en estas dos de acá. Y si son invariantes respecto a estas ecuaciones, son leyes. ¿Saben lo que pasa? Que yo meto estas ecuaciones de transformación de Galileo en las ecuaciones de Maxwell. ¿Y saben lo que pasa? Que las 4 ecuaciones de Maxwell no son invariantes. Se cagó. Se fue a la mierda todo este rato. ¿Cómo es posible que el electromagnetismo no sea invariante? Eso, créeme por ahora. No te puedo demostrar porque es muy largo, pero créeme por ahora que las ecuaciones de Maxwell no son invariantes. Vamos a ver acá, seamos un poco pacientes. Yo digo que una ley es ley. Ahora voy a poner otras condiciones. Yo digo que una ley es ley primero si obedece al experimento. O sea, si experimentalmente se cumple, ¿no? O sea, segundo, que todas las ecuaciones son dimensionalmente homogéneas. Yo digo ahí. Y tercero, obviamente que sean invariantes. O sea, esta condición no la puedo quitar. Qué pena. Toda la física clásica se basa en estas transformaciones de Galileo, así que qué pena, ¿no? O sea, eso no la puedo quitar. Vamos con la ley de Newton, muchachos. Por un lado tenemos a Newton y por el otro lado tenemos a Maxwell. Esta es la pelea del siglo, ¿no? Esto es lo que los físicos estaban haciendo, los físicos serios estaban haciendo, ¿no? Los ingenieros no tienen por qué preocuparse de estas cosas. ¿Para qué, no? Pero vamos a hacerles pelear. Vamos a hacerles pelear a estos dos. Ojo que Newton mucho mejor que Maxwell, ¿no? Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cumple con el experimento? Sí. Maxwell, teoría electromagnética. ¿Cumple con el experimento? Sí. O sea, si a Newton le sometes al laboratorio de física, funciona. Si a las ecuaciones de Maxwell le sometes al experimento al laboratorio de física, funcionan. Experimentalmente están bien. Segunda condición, dimensionalmente homogénea. Si al un lado de la ecuación me sale Newton, al otro lado de la ecuación no me puede salir metros. Al otro lado de la ecuación no me puede salir joules. Al otro lado de la ecuación no me puede salir pascales. Al un lado de la ecuación me sale newtons, al otro lado de la ecuación me sale newton. Correcto. Si al un lado de la ecuación me sale metros, al otro lado de la ecuación me sale metros. O sea, eso está bien. En las ecuaciones de Maxwell, si al un lado me sale coulombs, al otro lado también me sale coulombs, verás. Si al un lado me sale amperios, al otro lado me sale amperios. Si al un lado me sale henrios, al otro lado me sale henrios. Si al un lado me sale teslas, al otro lado me sale teslas. Dimensionalmente están bien.
No hay cuestión de unidades. Porque de entrada, muchachos, si vos inventas una ecuación que al un lado te salga metros y que al otro lado te salga newtons, de plano esa ecuación está mal. De entrada ya olvídate. Estás hablando estupidez ahí. De entrada, sí, de cajón. Olvídate, estás hablando estupidez. ¿Cumple con el dimensionalmente homogéneas las dos? Sí. Vamos con la tercera. Newton, ¿es invariante? Sí. Maxwell, ¿es invariante? No. ¿Se cagó? Estamos en un problema enorme, muchachos. Estamos en un problema enorme. Porque si Newton experimentalmente funciona, Maxwell experimentalmente funciona, los dos tienen el mismo peso. No es que la mecánica es más importante que el electromagnetismo, y tampoco el electromagnetismo es más importante que la mecánica. Están de igual a igual, están de tú a tú. Entonces aquí sacamos los resultados de la pelea, muchachos. Hay 4 posibles resultados de la pelea. Hay 4 posibles resultados de la pelea. Que Newton gane y las ecuaciones de Maxwell hay que estudiarlas de nuevo porque algo anda mal ahí. Y ojo, si algo anda mal en las ecuaciones de Maxwell, todo lo que hemos estudiado con ustedes este semestre está mal. ¿Sí? Todo. Que algo anda mal. Segunda posibilidad. Que Newton y Maxwell ambos tengan razón. Pero algo pasa en algún lado. O sea, que los dos ganan, como decir. Se pelean Newton y Maxwell y los dos ganan. No quedan empates, los dos ganan. Algo anda mal. Estoy entendiendo mal Newton y estoy entendiendo mal Maxwell. Otra posibilidad. Que Newton esté mal y Maxwell esté bien. En ese caso, habrá que estudiar mejor Newton, ¿no? Y meterse con Newton y meterse con Dios. Por favor, ¿no? Y la última posibilidad, que nadie la tomó en serio, que ambos estén mal. Esta de plano no tiene sentido porque experimentalmente funcionan ambas, ¿no? Más que la cuarta posibilidad no, de plano no nos preocupe. O sea, la cuarta posibilidad, olvídate, no, ni le hagas caso. ¿Cuál de las tres es? ¿Cuál de las 3 posibilidades de acá arriba es la que debe funcionar? Algo pasa aquí. Repito, o Newton está bien y Maxwell es el que está equivocado y por lo tanto hay que reformular toda la teoría electromagnética. O Newton está bien y Maxwell está bien y por lo tanto todos felices y contentos. Esta tampoco es una posibilidad que deberíamos preocuparnos, o sea, esta tampoco no. O sea, que los dos tengan razón, como que no cuadra, ¿no? No cuadra hasta ahí porque no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser. Porque si los dos tuvieran razón, Newton debería ser invariante y Maxwell también. Entonces la segunda y la cuarta como que olvídense. El problema es este. O Newton está bien y cambiamos el electromagnetismo, o Newton está mal y dejamos el electromagnetismo. Y como saben decir en YouTube, pero eso es tema de otro video. Muchachos, ese fue el problema más importante a inicios del siglo pasado. Yo les estoy hablando a inicios de 1900. ¿Y saben qué es lo interesante, muchachos? Les voy a regalar un poquito más de información. Lo más interesante
es que a partir de 1900, antes de 1900, muchachos, antes de 1900, todo el mundo iba por aquí, por la 1. Todo el mundo estaba inclinado por la 1. Newton está bien y Maxwell hay que cambiarle. Antes de 1900 la cosa era clara. Nadie le paraba zona al electromagnetismo, ¿no? Newton es Dios, o sea, blasfemo si vos le dices algo a Dios, déjate cosas. Pero a partir de 1900, cualquier cosa que iba saliendo iba más a la 3. Todo lo que iba saliendo iba más diciendo que Maxwell está bien y que Newton no. Ese es un problema. Entonces, repito, antes de 1900, matemáticamente y experimentalmente y todo lo demás, decía que Newton tenía razón y que hay que reformular la teoría electromagnética. Por favor, muchachos, a reformular la teoría electromagnética. Eso ya era clarísimo. De 1900 en adelante empiezan a hacerse experimentos donde nace, por ejemplo, la mecánica cuántica. Y esos experimentos no le dan la razón a Newton. Al contrario, parece que le dan la razón a Maxwell. Ojo, parece que le dan la razón a Maxwell, ¿no? Antes de 1900 parece que le dan la razón a Newton. De 1900 en adelante parece que le dan a Maxwell. Respuesta. ¿En qué quedamos? Muchachos, yo para que vean, ¿no? Porque en ese cuestionario de vicerrectorado, algo de eso, preguntan si uno les enseña algo más, si soy actual. Yo soy muy actual en mis cosas. Siempre les estoy hablando sobre nanotecnología, mecánica cuántica, les digo esto en un sentido más general, no es así. Y esta es una de las clases que yo siempre quise darles a ustedes. En primer semestre les di, en cuarto semestre les di, y me faltó en segundo semestre. Ojalá me hayan entendido algo de lo que he estado conversando el día de hoy. Pero las cosas están así, muchachos. Las cosas están así. Por lo tanto, ustedes son los que se encuentran por primera vez con algo de física, ¿no? Pregunte, por favor, alguna cosa, algo que le haya llamado la atención, algo que quiera saber. Pero yo me quedo por ahí. Una pregunta podría ser, profesor, ¿y esa cosa ya se resolvió? Sí. Desde 1905. Desde 1905 ya tenemos la respuesta a esto, ¿no? O sea, que esto ya es un problema antiguo. Este problema ya está resuelto desde hace N años. Lo que pasa es que si tú quieres estudiar física, tienes que saber estas cosas. Tienes que saber por qué la cosa empezó a nacer, o sea, cuál es el problema. Si yo te digo, mira, hoy en día utilizamos mecánica cuántica, hoy en día estudiamos física molecular, hoy en día estudiamos teoría de la relatividad de Einstein, si queremos saber universos, expansiones, agujeros negros, etcétera. Tú me puedes preguntar, pero profesor, ¿y por qué no nos quedamos con Maxwell y con Newton? Entonces, poco a poco uno tiene que irte explicando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunte, pregunte. Sea curioso, sea curiosa. Nadie. No les da curiosidad. Ah, ¿Perdón? sí, doctor. O sea, si se solucionó ese problema entre los dos. Entre las dos posiciones, ¿ya? ¿Qué pasa? em,
si se solucionó, o sea, ¿cuál fue esta solución? No, no le digo, eso me lo reservo yo. Eso lean ustedes. Bueno, doctor, gracias. Eso lean ustedes. Igual lo del miércoles nos vemos y el viernes también. No, el miércoles nos vemos por última vez, creo. Creo, no estoy seguro. Y si no es por última vez, la siguiente semana de esta, la siguiente sería la última vez, no lo sé. Todavía no nos han dicho nada, pero hasta donde yo sé y creo, yo debo pasarles a ustedes las notas de hasta el viernes, hasta donde yo creo. Pero ya han de mandar un comunicado oficial y todo lo demás, ¿no? Ya les debo avisar. Pero el miércoles seguro nos vemos. Pero esto ya está solucionado, ¿ah? Ya se sabe cuál. Pero profesor, entonces sí se les solucionó. ¿Ya? Debería existir una quinta opción porque, digamos, si es la uno, Maxwell está equivocado y si es la 3, Sí, sí y no. pero Sí y no. al actual se estudian igual ambos. Sí, 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 sí. Sí y no. Esa es la respuesta. Sí y no. Porque te cuento, muchachos, les cuento. Y aquí viene la diferencia entre lo que es física y lo que es ingeniería. Aquí viene la diferencia entre lo que es física y lo que es ingeniería. ¿Sí? Mientras tú, ojo, mientras tú seas ingeniero y estudies todo lo que tiene que ver con ingeniería y no hagas nunca un posgrado, estamos con la opción 3. Ambos funcionan y todo está bien. Y a vos poco nada te interesa la invarianza, ¿no? ¿Para qué? Newton funciona perfectamente. Con Newton puedes mandar satélites a Marte, puedes mandar naves espaciales a Júpiter, puedes hacer edificio de 1000 pisos. O sea, con Newton haces todo. Igual con Maxwell, ¿no? O sea, los dos funcionan los dos y olvídate de las invarianzas. Olvídate de eso, no, no te interesa. Con que funcione experimentalmente y sea coherente consigo misma, pues, entonces mientras vos te quedes en la ingeniería, funciona la 3. Ambos funcionan. El problema es si tú quieres hacer un posgrado. El problema es si quieres investigar un poco sobre física médica, cómo ocupar la electrónica, las telecomunicaciones en medicina, algo de nanotecnología. Ahí ya la cosa cambia un poquito y tienes que estudiar algo un poco más actual, porque toda la ciencia avanza. Entonces, tienes que estudiar un poco de física, ¿no? Entonces, por ahí va. Si es que la respuesta está simple. Si tú sigues estudiando ingeniería, la 3 es la válida. Tanto Newton como Maxwell están bien y fin del asunto, ¿no? Y al diablo todo lo que te acabo de decir. Pero si alguna vez estudias un poquito más, de ley, o será la uno o será la 3. Tienes que responder esa pregunta. Si quieres estudiar un poquito más, me respondes esa pregunta. O es la uno o es la 3. Si vos dices, no, yo en mi vida quiero estudiar esas pendejadas, listo, quédate con la, a ver, espérate, estoy mal. A ver, la uno era Newton bien, Maxwell falso. La 2 es Newton y Maxwell está bien. Ah, entonces la 2 es, verás. Si tú te quedas con ingeniería es la 2. Ambos están bien. Pero si tú quieres estudiar un poquito más, tienes que ver si la uno o la 3. Si Newton está bien o Maxwell está bien. Así es que nosotros hemos estudiado ingeniería primer y segundo semestre, por lo tanto ambos están bien, ¿no? Y todos felices y contentos. ¿Alguna última pregunta de todo esto? Ojalá y alguien dijera, mire, profesor, si es posible, ¿no? Como estamos en el miércoles, continuemos con eso mismo y respóndanos la pregunta. Eso podemos discutir después. Listo, tengan la bondad de enciendan su cámara, voy a tomarles una fotito. Corre. Los rotos que tiene. Perfecto, muchachos. Qué bien, están encendiendo todos la cámara. Diego, Michael, María José, Cristel, Juan Paul,
Victoria, Eric, Oscar, Edwin, Cristian, Jordi, Kevin, Evelyn, Byron, Flor María, César, Daniel, Helen, Darwin. Muchachos, les mando un abrazo, que tengan buen día. Estamos en contacto, despídense, por favor. Un buen día, profe. Igual, buen día. Profesor. Hasta luego, doctor. Mucho. Doctor. Hasta luego. Ya subo esto al aula, ¿no? Hasta luego, doctor. Paso bien. Chao, igual para ti.